Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Trastornos del sueño. Muchas gracias, no nos cansamos de agradecerles, amigas y amigos de Radio Educación y fieles a este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nos da mucho gusto saludarles a nombre de todo este gran equipo. Gisela Ayala, quien está conmigo, gracias Gisela, y su servidora María Eugenia Pulido. Hay diferentes afectaciones del sueño que pueden afectar nuestra calidad de vida. Esta actividad que es tan natural en el ser humano, pero también compleja en sus diferentes manifestaciones. Así que vamos a entrar al tema y para esto tenemos una cápsula que nos invita a introducirnos al tema que vamos a tratar el día de hoy, amigas y amigos. Dormir es restaurativo, rejuvenecedor y esencial. Esa es la lección más importante del Día Mundial del Sueño, que se conmemora todos los años el 18 de marzo. La recomendación es que los adultos duerman un promedio de 7 a 9 horas diarias y que este descanso les ayude a realizar sus actividades cotidianas sin problema. Los trastornos del sueño son problemas que provocan cambios en la forma de dormir. Un trastorno del sueño puede afectar la salud, seguridad y calidad de vida en general. La falta de sueño puede dañar la capacidad para manejar el auto con seguridad y aumentar el riesgo de otros problemas de salud. Cuando se presentan trastornos del sueño, usted puede tener cansancio durante todo el día, así como problemas para dormir en la noche. También pueden presentarse otros síntomas como respirar de manera irregular o realizar movimientos inesperados durante el sueño. Aunque a veces se desconoce la causa, existen algunos factores que pueden provocar problemas en el sueño, como el uso de alcohol y cafeína en exceso, antecedentes familiares de trastornos para dormir, horario irregular en el trabajo, medicamentos, así como padecimientos cardíacos, mentales, nerviosos o respiratorios. Hay diferentes tratamientos para atender los trastornos del sueño. Quédese con nosotros para escuchar la entrevista de esta tarde, Trastornos del Sueño. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de Diabetes y yo. La calidad, la cantidad del sueño son asuntos de salud. Hoy vamos a abordar un tema con un especialista en la materia sobre conocer más al respecto, sobre todo para ofrecer recomendaciones, siempre recomendaciones, sugerencias que nos ayuden a descansar mejor. Así que, Gisela, por favor, ¿nos puedes presentar a nuestro invitado el día de hoy, que es un invitado de lujo, hay que mencionarlo? Muchísimas gracias, Maru. Y sí, efectivamente, hemos tenido en este programa increíbles invitados que además de ser unos especialistas con mucha trayectoria, tienen esta facilidad y esta posibilidad de divulgar temas que a veces suelen ser complicados. Y como bien lo decías, Maru, caer en recomendaciones, en consejos que las personas que vivimos con diabetes y nuestras familias pueden llevar a su vida diaria. Pues doy la bienvenida justamente al doctor Paul Skurovich Bialik. Es médico por la UNAM y cuenta con especialidad en epilepsia. Tiene más de 10 años de experiencia clínica en instituciones de prestigio internacional. Actualmente, el doctor Skurovich es el jefe de neurofisiología clínica del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Doctor, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Al contrario, Gise, Maru, yo soy el agradecido, estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes, saludándolas a ustedes y a su auditorio en un día tan especial en donde
festejamos y celebramos a las mujeres de este país. Estoy realmente contento de estar con ustedes. Gracias, doctor. Pues empecemos por lo más simple, una actividad de lo más normal, de lo más simple en el ser humano, que es dormir. ¿Qué es el sueño, doctor? ¿Para qué sirve el sueño? Esa es una muy buena manera de empezar a platicar en el tema que nos compete hoy, Maru, porque es una de las actividades a las que más tiempo dedicamos como seres humanos. Hay que partir recordando que una persona de 60 años ha dormido aproximadamente 20 años de su vida. Así que el tiempo que le estamos dedicando a esta actividad que parecería tan sencilla, resulta ser un complejísimo proceso que está diseñado para restaurar algunas funciones y algunas actividades de nuestros tejidos y de nuestras células que van cambiando su funcionamiento cuando estamos despiertos. Entonces, a pesar de que hay muchas teorías y ninguna completamente convincente de por qué debemos de dormir, lo primero que debemos de reconocer es que porque si no lo hacemos, no vamos a tener una buena calidad de vida. Es fundamental tener esta etapa en donde el cuerpo tiene que restaurarse y en donde el tiempo que pasa uno dormido se va a traducir en una mucho mejor calidad de vida. Entrar en estas teorías en donde hay una discusión todavía muy patente sobre las capacidades de restauración del sueño contra las de adaptación. Hay quien dice que el sueño sirve precisamente para restaurar este estado que durante el estado de despierto estamos desgastando. Y hay otra escuela que ha estudiado y que sostiene que más que estas propiedades de restauración tienen que ver con la adaptación, con la mejor manera de poder vivir y de adaptarnos a nuestro entorno y a nuestras familias y parejas y a nuestro ambiente social, etcétera. El sueño juega algunas funciones muy importantes, pero lo que sí sabemos a fin de cuentas es que es un estado en donde se pierde el estado de conciencia, es decir, la capacidad de responder o de interactuar con el medio ambiente, como sucede en algunas otras enfermedades, pero curiosamente durante el sueño esto sucede de manera transitoria y de manera reversible. ¿Me entiendes? Es un estado muy parecido al de la inconsciencia, de cuando alguien se lleva un golpe o está intoxicado o está con alguna enfermedad a veces muy grave, con la grandísima diferencia en que afortunadamente despertamos de este sueño. Y cuando lo hacemos normalmente, estamos mejor preparados para tener una mejor calidad de vida al día siguiente. Doctor, y yo creo que una pregunta que seguramente es muy común en su consulta, ¿cuánto necesitamos dormir? ¿Es así de general? ¿Depende? ¿Podría comentarnos al respecto? La primera respuesta que habría que dar es depende de la edad y depende de las necesidades de cada persona. Es un proceso tan complejo que las necesidades de una persona para dormir van cambiando a través de las edades, de tal manera que un recién nacido habitualmente pasa 15 o 16 horas de su vida dormido. Platicaremos un poquito de las etapas de sueño que son interesantísimas, que también van cambiando a lo largo de las diferentes edades. Y a partir del nacimiento, los preescolares tienden a dormir entre 12 y 14 horas al día, y los escolares entre 11 y 13. Los adolescentes primero bajan las cantidades de horas totales de sueño y después las incrementan por razones hormonales y de crecimiento y demás, hasta llegar al adulto. A partir de los 18 años y hasta los 65 más o menos, el tiempo que deberíamos de dormir o la recomendación de sueño debe de ser entre 7 y 8 horas en promedio. Esto no quiere decir que tenemos que tener un cronómetro en donde a las 7 horas con 54 minutos todos los días debemos de descansar, debemos de despertar después de haber descansado durante este tiempo, sino que otra vez, siendo un estado de adaptación, precisamente el sueño tiene que adaptarse a las necesidades de ese sujeto en esa noche en particular. Entonces, lo que hicimos ese día
y lo que nos espera el día siguiente y lo que comimos y el ejercicio que practicamos van a ser algunos de los determinantes que van a marcar cuáles son los requerimientos de una persona. Pero si me preguntan, no, a ver, yo lo que quiero saber es por lo menos cuánto tiempo debería yo de dormir. La respuesta es, en todas las edades, más de 7 horas. Menos de 7 horas a cualquier edad y en cualquier momento de la vida corresponde a una falta de sueño que hay que tratar de resolver. Y sin embargo, doctora, hay gente que te dice, no, yo con 5 horas tengo. Yo he oído personas que te dicen, no, yo estoy perfecto con 5 horas o cosas así, ¿no? Pero bueno. Y le digo una cosa, Maru, probablemente tienen razón. Y por el contrario, hay personas que necesitan 9 y 10 horas de sueño. Entonces, en realidad, es muy importante reconocer que la cantidad de sueño, y hablaremos de la calidad de sueño, que es mucho más importante que el número de horas consecutivas que una persona está durmiendo, son lo que van a permitir esta restauración, esta posibilidad de volver a despertarse vigoroso y listo para el día. Pero efectivamente, hay personas que con 5 o 6 horas van a estar perfectamente restaurados. Entonces, una definición mucho más práctica de la duración y de la necesidad de dormir, pues podría ser tan sencilla como pues, la que el cuerpo necesite. Y si el cuerpo necesita esa cantidad para estar restaurado, para estar descansado y para estar listo para emprender otra actividad del día a día, pudiera ser suficiente. Pero estamos hablando de en términos generales, cuáles son las cantidades promedio y quitamos habitualmente a los extremos, aquellos dormidores muy cortos y aquellos muy largos, ¿no? Doctor, leía en una información que nos proporcionaron, además muy interesante, que hay más de 85 trastornos del sueño. Pero bueno, habría que hablar de los más comunes, ¿no, doctor? ¿Cuáles serían como los más comunes trastornos del sueño? Justamente, yo creo que para no perdernos aquí, Maru, lo primero que tenemos que tratar de definir es, bueno, ¿qué es en primer lugar un trastorno del sueño? ¿No? Porque alguien que no duerme una noche, porque estaba muy contento porque ganó su equipo, porque tuvo un buen desempeño en la escuela o en su trabajo y estaba muy, muy emocionado y no duerme, pues un episodio aislado, un evento aislado de no dormir o de dormir mal, no corresponde realmente a un trastorno de sueño como tal. Entonces, efectivamente hay cerca de 100 trastornos identificados y clasificados del sueño, en donde lo primero, insisto, que hay que reconocer que un trastorno de sueño es aquella condición que no permite tener la cantidad o la calidad suficiente de sueño para restaurar y preparar al sujeto para una vigilia exitosa. Entonces, para no hablar de los 89 o 90 o ahora, insisto, casi 100, porque además se van revisando y se van incluyendo algunos trastornos y se van sacando otros conforme se revisan estas clasificaciones, diferentes asociaciones que se han dado a la tarea de clasificar estos trastornos del dormir, en primer lugar, los dividen en 3 grandes rubros. Aquellos que se llaman disomnias, aquellos que se llaman parasomnias y aquellas que son alteraciones del sueño relacionadas a otras condiciones. Entonces aquí es un poquito más fácil de empezar a platicar de cada uno. Una disomnia es simplemente algo que altera la capacidad de conciliar, de quedarnos dormidos, de mantener y de profundizar el sueño. Entonces, dentro de esta categoría entraría, por ejemplo, el insomnio, la dificultad para conciliar o mantener el sueño, o la sensación de un sueño no reparador, que nos podríamos aventar de veras mucho tiempo tratando de definir a quién vamos a llamar insomnio y a quién no, porque hay diferentes categorías que tenemos que considerar más allá de la cantidad de sueño, pero habitualmente estos trastornos tienen que tener una duración de varias semanas, de 1 a 3 meses, que se repiten de manera consistente, y cuando caen en esta categoría de las disomnias, son aquellas que interrumpen esta capacidad para dormir lo recomendado. Ahora, aquí viene otra situación que tenemos que reconocer, que un trastorno del sueño, también del tipo de las disomnias, no sería nada más aquel que no puede conciliar y mantener el sueño, es decir, el insomnio, sino también la hipersomnia, aquel que duerme más de la cuenta y que entonces tampoco es un proceso
eficiente ni efectivo aquel que duerme 9, 10, 12, 14 horas en el contexto, por ejemplo, de la narcolepsia. Esta es una enfermedad interesantísima en donde los pacientes tienen una necesidad imperiosa de irse a dormir, son sueños muy rápidos en cuanto a la conciliación, son muy profundos, tienen ensoñaciones, tienen sueños como tales muy, muy vívidos, pero a pesar de que duermen y duermen y duermen, tanto de día como de noche, tienen mucha somnolencia excesiva durante el día. Entonces, uno de los puntos clave que hay que reconocer por el que un paciente va a llegar a la consulta de sueño, no tanto es por el acto de dormir, sino por las repercusiones que ese sueño tiene sobre su vida. Es muy común, por ejemplo, dentro de las disomnias, el roncador, la roncopatía, aquel sujeto que tiene sobrepeso y, caray, somos como nación buenísimos en muchas cosas, desafortunadamente también están en los primeros lugares de algunas patologías como la obesidad infantil y de los primeros en obesidad en adultos. Y el sobrepeso es una patología que se relaciona directamente con trastornos respiratorios del sueño. Entonces, el exceso de tejido en la vía aérea va a hacer que ésta se colapse, que se caiga, que vibre y que dé un sonido que ustedes y yo conocemos muy bien y que a veces es disruptivo para uno y para la pareja y para la familia y hasta para los vecinos. Pero entonces, todas estas trastornos del sueño tenemos que entenderlas, que van a disrumpir de una o de otra manera nuestra calidad de la vigilia. Dentro de estas disomnias, otra patología muy común es el síndrome de apnea obstructiva de sueño. Vamos a regresar a esta patología, particularmente en el contexto de diabetes, porque ustedes mejor que yo saben que esta es una condición que afecta a ciertos individuos que comparten algunos rasgos culturales e higiénicos y dietéticos y de sedentarismo, etcétera, particularmente la tipo 2, pero una de las condiciones que se presentan frecuentemente es precisamente estas pausas en la respiración que corresponden a las apneas de sueño. Y entonces, les decía que es interesante porque a veces cuando llega una persona a la consulta con el somnólogo, así se llama el especialista de sueño, y le dicen, oiga, señor, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué hace usted en la consulta de sueño? Y la respuesta es, yo no sé, pregúntenle a mi señora que ella me trajo acá, porque dice que ronco mucho, porque dice que no puedo respirar durante la noche, porque dice que me atraganto mucho, y la verdad es que yo no me siento demasiado mal durante el día, pero mucho cuidado, porque cuando empezamos a utilizar algunas herramientas diagnósticas y algunas escalas, resulta que la concentración de este individuo está extremadamente dispersa, que tiene algunos trastornos afectivos, por ejemplo, de ansiedad o de depresión, y que tiene alteraciones de memoria y de concentración, y que tiene problemas en la esfera sexual, por ejemplo. Entonces, todas estas síntomas que a fin de cuentas uno no termina de englobar dentro de la patología de sueño, pues son precisamente el resultado de un problema que no permite que durmamos bien y que se expresa de algunas maneras muy, muy caprichosas, y entonces no necesariamente el sujeto está consciente que deja de respirar, y entonces que la esposa tampoco duerme porque está preocupadísima que a ver a qué hora se va a asfixiar por no estar respirando, y pasa la noche en vela, ella o él, en relación a la pareja, activándolo y despertándolo para que recupere el tono muscular y que vuelva a recuperar el ciclo respiratorio. Entonces, todas estas son estas disomnias que son las principales razones de acudir a la consulta en una clínica de sueño. Hay algunas otras, por ejemplo, las piernas inquietas, que en el contexto metabólicas, como la diabetes, que produce neuropatía, son dolores y molestias y síntomas muy difíciles de describir, pero muy claros que pueden tener las personas antes de tratar de dormir, que les obligan a estar sacudiendo las piernas y cambiando de posición y levantándose de la cama. Nos han tocado algunos pacientes que utilizan bolsas de agua fría en los pies para tratar de mitigar un poco esta sensación. Entonces, todas estas condiciones, otra vez, parte de estas disomnias son muy disruptivas para tener un sueño
suficientemente largo y suficientemente reparador a través de la noche. Doctor, quería yo preguntarle, porque también por aquí hay una que se llama parasomnia. ¿A qué se refiere la parasomnia? La parasomnia es la segunda categoría de clasificar estos trastornos del sueño. Y las parasomnias son trastornos que se acompañan de actividad conductual durante el sueño. No solamente van a ser cosas que el paciente va a sentir y que simplemente subjetivamente nos van a decir, es que yo no puedo dormir porque me entra la preocupación en el caso de un insomnio psicofisiológico, así se llama, aquel producto de las presiones laborales y personales, económicas, que no dejan conciliar el sueño y demás, pero que uno depende casi exclusivamente de la descripción subjetiva, lo que el paciente siente que explica esta dificultad para dormir. Las parasomnias no. Las parasomnias son trastornos disruptivos del dormir, pero que se acompañan de actividad conductual, que puede ser a veces muy compleja. Ejemplos de estos, por ejemplo, son los terrores nocturnos, muy comunes en los niños de 8, 5, 6 años, en ese rango de edad, en donde de manera súbita se fragmenta el sueño, se despiertan muy ansiosos, muy agitados, con gritos, con algunas manifestaciones autonómicas, es decir, del sistema nervioso que no depende de la activación del sujeto, están respirando muy rápido y están con una frecuencia cardíaca rápida y están con las pupilas dilatadas y demás, y que corresponden precisamente a una parasomnia. Hay algunas otras como el sonambulismo. Casi todo el mundo conoce de alguien que de repente se levanta a la mitad de la noche y abandona la cama o abandona la habitación, y pueden tener conductas muy complejas, pero otra vez el sueño está está alterado precisamente por esta actividad conductual compleja. Lo que despierta al sujeto es esta necesidad de pararse, de caminar, de realizar ciertas acciones o actividades, a veces muy complejas. A veces se pone a hablar por teléfono o se pone a alimentarse y a comer. A lo mejor tenemos que hacer una pausa acá, porque para entender un poquito más de la patología del sueño, nos falta reconocer y recordar que durante el sueño hay diferentes fases. Ya dijimos que es un proceso muy activo y muy complejo de restauración y demás. Pero si nos ponemos con atención a ver qué es lo que sucede desde el punto de vista neurológico, y esto lo podemos hacer a través de estudios muy interesantes que se llaman estudios de sueño o estudios polisomnográficos porque utilizamos diferentes variables para medir, o tratamos de medir diferentes variables a lo largo de la noche, incluida la actividad eléctrica cerebral a través de un electroencefalograma, y medimos los movimientos de los ojos y la respiración y el tono muscular y los movimientos de las piernas y el latido cardíaco, etcétera. Y eso nos separa a grandes rasgos el acto de dormir en una fase de sueño tranquilo, que se llama en los bebés, después de sueño de ondas lentas, de un poquito más adelante, pero esencialmente es una etapa en donde la actividad eléctrica cerebral se hace mucho más lenta, y junto con esto, los requerimientos metabólicos, la cantidad de azúcar que los tejidos necesitan, por ejemplo, empieza a disminuir. Esta es la fase restaurativa del sueño, y que se llama una fase de sueño no MOR, MOR por movimientos oculares rápidos, que es una etapa de sueño en donde, a diferencia del sueño no MOR, durante la fase de sueño MOR, suceden diferentes cosas, pero entre ellas es que se empiezan a mover los ojos. Eso lo podemos ver en nuestras parejas, en nuestras familias, en nuestros hijos, interesantemente a veces en nuestras mascotas, que en ciertas fases del sueño tienen algunos movimientos del cuerpo, de las patas, de los ojos y demás. Y entonces, a través de estas diferentes fases de sueño, nosotros podemos hacer un mapa de la arquitectura de sueño, qué tan profundo duerme el sujeto y cómo va transitando de una etapa a otra, y que tienden a repetirse más o menos cada 90 minutos durante la noche. Y esto es muy importante, porque para que el sueño verdaderamente sea reparador, tenemos que tener fases completas de sueño. Y si entonces durante alguna de ellas tuviésemos, por ejemplo,
una obstrucción de la vía aérea en el contexto de apnea obstructiva o el ronquido que nos está despertando y no permite que lleguemos a esas etapas de sueño más profundo, entonces el sueño no va a ser reparador, no vamos a llegar a esas fases mucho más profundas del sueño y la cosa se complica muy fuerte. Durante ciertas etapas del sueño más profundo, por ejemplo, se consolida la memoria. Entonces todo el aprendizaje que se sucede durante la vigilia, es decir, cuando el niño, el adulto, el sujeto está despierto y está adquiriendo conocimiento, pensamos que se está guardando en una bodega de una manera desordenada, y durante el sueño existe un proceso en donde se va a organizar toda esa información, se va a consolidar toda esa información, y entonces parte del sueño tiene que ver con procesos cognitivos, con procesos de inteligencia complejísimos, que si queremos simplificar, lo único que tenemos que hacer es identificar a un niño que no duerme y probablemente va a tener un desempeño académico e intelectual muchísimo más pobre que aquel niño que tiene a una mamá y a un papá que están sobre de ellos, que tiene que dormir, que es hora de apagar el aparato y la tele y que tiene que verdaderamente descansar. Entonces, estas parasomnias, regresando a esta pregunta, la vamos a clasificar dependiendo de la etapa de sueño en la que se presenta. Otra parasomnia interesantísima, a mí me parece muy interesante, son los trastornos conductuales del sueño MOR. ¿Qué es esto? Cuando estamos soñando, naturalmente el cuerpo tiende a disminuir, prácticamente a perder el tono muscular para que sea un estado de relajación corporal muy profundo, a pesar de que haya una actividad cerebral intensa. Esto es tan discrepante el tema de la relajación del cuerpo con la actividad bioeléctrica del cerebro, que durante mucho tiempo el sueño de movimientos oculares rápidos se le llamaba sueño paradójico, porque si uno ve el electroencefalograma de una persona que está en esta etapa, la más profunda del sueño, casi es igual a la de la vigilia, cuando el sujeto está despierto. Entonces imagínense lo paradójico otra vez, que durante la fase que más relajado está el cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro está trabajando fuertemente para estos temas de consolidación de la memoria y del conocimiento. Y esto mismo lo podemos extrapolar a algunos otros ejemplos que son fascinantes. Al sistema inmunológico, por ejemplo. Pensamos que el sueño tiene propiedades restauradoras en donde se producen algunos anticuerpos durante la noche que, de no dormir lo suficiente, tanto en calidad como en cantidad, entonces el sistema inmune va a estar muchísimo más frágil. Entonces una persona que acostumbra a dormir 4 o 5 horas, por más que diga que está despierto y que es Juan Camaney, probablemente va a tener más infecciones de las vías aéreas y más diarreas y demás. Ahora con la pandemia, que nos ha sacudido a todos de una o de otra manera, se han hecho diferentes estudios para medir el impacto de la pandemia en diferentes áreas de la medicina. Y uno que me parece extraordinario es que se midieron los niveles de anticuerpos que genera una persona después de recibir una vacuna, no importa la vacuna contra COVID, contra SARS-CoV-2, y se medían los niveles de anticuerpos que esta persona generaba como una respuesta inmunológica inducida por la vacuna, y resulta que la cantidad de anticuerpos es muchísimo más alta en aquellos sujetos que el último mes reportaban haber dormido más de 7 horas en promedio que aquellos que no estaban durmiendo tanto o que no estaban durmiendo bien y que reportaban patología de sueño y que ellos no estaban generando una respuesta inmunológica similar a aquellos que duermen. Entonces, casi podríamos hablar de cualquier rubro dentro del campo de la medicina y medir el impacto que prácticamente en todos los casos va a ser deleterio, va a ser anormal en el caso de que no tengamos una cantidad y una calidad suficiente de sueño, Maru. Muchas gracias, doctor. Los consejos de salud son un elemento esencial en nuestro programa. Le invitamos a que escuche con atención y que los ponga en práctica. Regresamos en un momento. Consejos de salud para una mejor calidad de vida.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y el día de hoy te saludo con muchísimo gusto, te mando un abrazo. Y bueno, pues, ¿qué te parece que hablamos de esto tan importante que es el movimiento? Este movimiento que no solamente es levantarnos de la cama, caminar, sino un movimiento más efectivo, el realizar una caminata e incluso las labores del hogar, el barrer, el trapear, el limpiar, el a veces mover cosas, mover muebles. Eso implica un movimiento de tus músculos. Y estos músculos tú tienes que saber que trabajan gracias a la energía que van obteniendo de los alimentos o bien de la energía que se encuentra almacenada en nuestro cuerpo. Muchas personas, especialistas, profesionales de la salud, hablamos de este movimiento, de esta actividad física que debemos de tener diario, todos los días, porque este movimiento, cuando lo hacemos de manera constante, de una manera programada, con una frecuencia específica, con una resistencia, con una velocidad, pues se convierte en ejercicio, o bien si ya lo tenemos programado como para una actividad de competencia, lo podemos convertir en deporte. Este movimiento pues es importante porque tiene diferentes beneficios para nuestra salud, no solamente la salud física, sino la mental, la emocional, la que se encuentra dentro de nuestros órganos. Por eso es tan importante que sigamos las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que lo básico o lo indispensable es que realicemos al menos 300 minutos a la semana. Es decir, si lo dividimos en los días de la semana, pues podemos hacerlo de 3 a 5 veces por semana. Esto es para adultos, pero para niños lo ideal es que se realicen 60 minutos diarios, es decir, incrementar los minutos que vamos a estar realizando de actividad física o de ejercicio. Esto es para mantener un estilo de vida saludable y activo. Sin embargo, si nos encontramos con sobrepeso, con obesidad, con alguna otra condición como diabetes o hipertensión y necesitamos controlar el peso y también controlar nuestros valores de glucosa o de presión arterial, podemos hacer una modificación de nuestra actividad física. Queremos y podemos, más bien si podemos y queremos, podemos incrementar los minutos. Esto para tener un mejor control. Y entonces también tu ejercicio te tiene que hacer de manera combinada. Tienes que realizar un ejercicio, lo que llamamos aeróbico, como esta caminata, nadar, trotar, andar en bicicleta, pero también tenemos que hacer otros ejercicios como son los de fuerza, los de resistencia, practicar un poquito de peso, ¿no? Practicar algunos otros ejercicios, yoga, pilates, entre otros. Esto traerá beneficios a tu salud, no solamente, como bien te decía, a la salud física, sino también a la mental, a la emocional y a todos los controles de tus niveles de glucosa, de presión arterial, colesterol y triglicéridos. Síguenos en nuestras redes, Quiero Saber Salud, para que observes algunas dinámicas que nosotros les estamos proponiendo y bueno, pues para que obtengas todos los beneficios de estar bien informado. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud y espero que nos escuchemos en una cápsula más. Continuamos esta tarde platicando sobre trastornos del sueño con el neurólogo Paul Skurovich-Bialik, experto en el tema. Doctor, gracias nuevamente por acompañarnos. Gisela. Muchas gracias. Gracias, Maru. Doctor, creo que has dado en el clavo en el pasado bloque antes de la cápsula de salud en el que nos explicabas por qué es importante dormir bien, porque pues de pronto quizá uno piensa, ay, no estoy al 100, me siento cansado, pero mañana que vuelva a dormir o durante un periodo de tiempo en el que no he logrado dormir bien, bueno, no tendrá mayor repercusión, pero creo que nos diste un panorama completo, no solamente de los riesgos de no dormir bien, sino también creo que ahora podemos ir a la parte de las recomendaciones. En el caso de las personas que vivimos con diabetes, doctor, ya hablabas de diabetes tipo 2, pero en general de los tipos de diabetes, ¿hay una relación entre el manejo adecuado de tu condición y la calidad del sueño? ¿Nos podrías hablar al respecto? Por supuesto que sí, Giselle, es un tema fundamental. Ya mencionamos que durante diferentes etapas del sueño, lo que sucede es que se están restaurando los tejidos
que se han estado utilizando a veces de manera excesiva en condiciones fisiológicas, pero a veces de manera muy excesiva en condiciones patológicas. Entonces, la relación que hay entre una condición metabólica, como puede ser la diabetes, y la necesidad no solamente de dormir, sino de dormir bien, es realmente muy, muy, muy importante. ¿Qué tan frecuente es esta correlación? Para hablar de ella, en primer lugar, tenemos que reconocer que los trastornos del sueño en la población general son suficientemente grandes para considerarlos epidémicos. Hay estudios epidemiológicos muy, muy, muy serios, muy bien hechos en diferentes partes del mundo, incluido el nuestro, en donde estimamos que hasta el 40% de las personas tienen una patología de sueño en donde no les está permitiendo dormir las cantidades y con la calidad recomendada. Entonces estamos hablando de más de 40 millones de mexicanos que tenemos un problema crónico de sueño, y de ellos los más comunes, la principal causa de acercarse a una clínica de sueño son el insomnio, la dificultad para dormir, y en segundo lugar la apnea obstructiva de sueño, con 30% para el primer caso y entre 12 y 15% de la población para el segundo. Ahora, hay subpoblaciones en donde están particularmente incrementados los riesgos tanto de padecer problemas de sueño como de que los problemas de sueño impacten de manera negativa en esas condiciones. Y la diabetes definitivamente es el modelo y el ejemplo que utilizamos para ilustrar esta relación de las dos condiciones. Estos estudios han demostrado que entre el 45 y el 60% de las personas que tienen diabetes tienen patología de sueño. ¿Esto por qué? ¿Por qué sucede? Es muy difícil señalar o identificar una condición única, porque como ustedes bien saben, habitualmente se necesita una combinación estratégica de diferentes factores para que los niveles de insulina sean inadecuados, para que la acción de la glucosa no sea la correcta, y esto puede suceder desde en la producción celular de la insulina en los islotes del páncreas, y estos sufren precisamente en algunas patologías, por ejemplo, en la falta de oxigenación, en la hipoxia, que acompaña a las apneas y a las hipopneas, a los trastornos respiratorios del sueño. Entonces, si estamos con niveles persistentemente bajos, dentro de los tejidos que van a sufrir son precisamente las islas o las células del páncreas, que dentro de sus funciones también son la producción de insulina. Entonces, de manera directa, una persona que no está respirando de manera adecuada durante la noche está estresando de manera importante a estas células responsables de generar enzimas y generar hormonas. En segundo lugar, cuando no dormimos bien y estamos teniendo micro o macro despertares son aquellos muy cortitos, en donde a veces uno ni cuenta se da que se despertó, y que pueden ser porque estaba moviendo las piernas, o porque estaba roncando, o porque estaba cambiando de posición, son suficientes para fragmentar el sueño, a pesar de que el paciente o el sujeto no lo note. Son despertares muy, muy, muy breves, o activaciones que llaman algunos libros, y durante ellas se elevan de manera muy dramática y muy súbita algunas sustancias como el cortisol, la sustancia del estrés por excelencia, exacto, que es, entre otras cosas, un antagonista de la insulina. Entonces, por un lado estamos produciendo menos insulina, y por el otro lado estamos generando una sustancia que no se lleva bien con la insulina, que está generando una resistencia a la insulina. Y si encima le sumamos algunos otros factores de riesgo, como que si tiene trastornos respiratorios pudiera tener además sobrepeso, estamos realmente ante un círculo vicioso que se está dando cuerda a sí mismo. Entonces, por un lado, quien tiene problemas o trastornos del sueño tiene 2 veces más riesgo de padecer diabetes que la población general, y de manera inversa, aquella persona que ya tiene diabetes
está en un altísimo riesgo de desarrollar diferentes problemas de sueño. Ya hablamos del cortisol. La proteína C reactiva es otra sustancia que se eleva fuertemente en algunas patologías respiratorias y no respiratorias de sueño, que también condiciona a esta resistencia a la insulina. Hay algunas otras sustancias como la interleucina 6, también llamada el factor de necrosis tumoral, que se eleva y que nuevamente condiciona a problemas metabólicos. Entonces estamos verdaderamente ante una falta de equilibrio de sustancias que puede ocasionar este riesgo tanto de un lado como del otro. Pero interesantemente, y aquí vienen las buenas noticias, no todo es gris en este sentido, identificar y tratar los trastornos y los desórdenes del sueño y del dormir en todas las personas, pero particularmente en las personas que tienen una condición metabólica como diabetes o hipertensión o cardiopatía o que han tenido enfermedades vasculares, cerebrales y demás. Y resolvemos el problema de sueño y tratamos de restaurar este equilibrio de un mejor descanso y demás, van a tener muchísimo mejor control de sus diferentes situaciones. Esta relación que hay entre el descontrol de la glucosa y diabetes se puede revertir en el sentido de cuando controlamos mejor la patología de sueño, resolvemos, por ejemplo, con un ventilador de presión positiva, un dispositivo muy sencillo que prácticamente desde la primera vez que el sujeto que tiene apnea de sueño se lo coloca y se rompe la obstrucción de la vía aérea, entonces los controles metabólicos empiezan a mejorar de manera dramática y en cuestión de días. Y pensamos que esto tiene que ver nuevamente con disminución de algunas sustancias, incluidas el cortisol y estas interleucinas y la proteína C reactiva, en donde vamos a revertir este daño perpetuado que está ocasionando, a fin de cuentas, esta resistencia a la insulina. Entonces, aquí la recomendación es tratar de identificar el problema de sueño de la manera más oportuna, de la manera más temprana que se pueda, especialmente en estas poblaciones con alguna patología o con alguna condición de comorbilidad como es la diabetes. Doctor, ¿nos podría hablar así brevemente de lo que le llaman higiene del sueño? ¿Qué es la higiene del sueño? Uh-huh. Es el primer escalón que debemos de prepararnos para transitar cuando pretendemos resolver un trastorno crónico del sueño. Consiste en una serie de acciones, interesantemente muchas veces sencillas, que van a facilitar la conciliación y el mantenimiento del sueño. Y suenan muy obvias, y uno dice, bueno, claro, señor, para conciliar mejor el sueño y no ir retrasando la hora de conciliación que va a repercutir en primer lugar en la cantidad total de sueño y eventualmente en la calidad de este, en realidad corresponden a una serie de medidas muy ordenadas que tenemos que tratar de implementar para mejorar la calidad de sueño. Y repito, son sencillas, pero se nos olvidan y tienen que ver en primer lugar con un horario consistente de entrar y de abandonar la cama. Este es un proceso que habitualmente lleva cierto tiempo para acondicionarlo, y si empezamos entonces a ir dejando cada vez más tarde porque cada vez se espera más de nosotros y tenemos que trabajar más y pensamos que somos más exitosos y más efectivos porque le estamos quitando horas al sueño para dárselas al trabajo o alguna otra actividad, entonces este es un problema, porque nosotros habitualmente no podemos controlar la hora de conciliación del sueño, pero sí tenemos un control bastante intenso y muy importante en la terminación del sueño. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con la hora a la que vamos a salir de la cama, eventualmente, si nos vamos 7 horas y media para atrás, vamos a encontrar que tenemos una hora propuesta correcta para intentar conciliar el sueño. Entonces, el primer punto de esta higiene y de estos rituales consiste en entrar y abandonar la cama en horas muy consistentes, tratando de que, por ejemplo, los fines de semana, no se retrase más allá de 60 o hasta 90 minutos, para que no estemos desajustando estos relojes biológicos. Tenemos que generar un ambiente propicio
para la conciliación y el mantenimiento del sueño, tenemos que ver a nuestra habitación y a nuestra cama como un santuario que está diseñado para descansar, en donde la temperatura y la oscuridad tienen que ser suficientes y tienen que ser agradables para que invite al descanso. Hacer actividades de trabajo es de lo primero que recomendamos evitar. No llevarse la computadora, no llevarse los libros de la oficina, no llevarse el teléfono a la cama, porque insisto, esto representa una situación que va a dificultar la conciliación del sueño. Hay que cuidar la alimentación. La alimentación debería de detenerse por lo menos 90 minutos antes de que pretendamos conciliar el sueño por diferentes razones, pero la explicación más sencilla es que si nosotros queremos que nuestros tejidos y nuestro organismo descanse y se restaure, pues el tubo digestivo difícilmente va a poder hacerlo si tiene que estar todavía con temas de digestión durante esas horas. Entonces, estos 90 minutos son fundamentales y evitar algunas sustancias que pueden ser estimulantes y que pueden dificultar la conciliación y el mantenimiento del sueño. Incluyen la cafeína, el alcohol y otras sustancias, el tabaco y, por supuesto, cenas copiosas antes de dormir. Y por último, yo diría que una rutina regular de ejercicio es fundamental para tener al cuerpo preparado para poder conciliar el sueño cuando sea hora de que esto suceda. Los mejores momentos para hacerlo son en la mañana o las primeras horas de la tarde, 4 horas antes de que uno se prepare para dormir. Es ideal porque dentro de las sustancias que se secretan o se liberan durante el ejercicio, endorfinas y algunas otras sustancias, generan una respuesta metabólica inapropiada para conciliar el sueño, de taquicardia y de vasodilatación y demás. Entonces, la recomendación es tratar de mantener estos horarios consistentes de alimentación y a fin de cuentas, pues podríamos resumirlo en una vida saludable y en una vida sana. Y cuando a pesar de todas estas medidas no encontramos una capacidad de conciliar y de mantener el sueño, ese es el momento para buscar a un especialista y evitar la automedicación, empezar a utilizar medicamentos. El tratamiento farmacológico para los trastornos del sueño habitualmente es un recurso tardío que utilizamos cuando han fallado algunas otras medidas de psicoterapia y de terapia cognitivo-conductual. Trabajamos mucho con diarios y con bitácoras para tratar de entender un poco los ciclos biológicos de la persona y diseñar estrategias para tratar de perfeccionarlos y evitar el uso de medicamentos, que normalmente lo podemos hacer. Pero cuando esto no es suficiente, definitivamente la recomendación es acercarse a un especialista en sueño, las clínicas de sueño que empiezan a ver en diferentes hospitales, tanto en población privada como en instituciones públicas, de estas segundas, la de la UNAM en el Hospital General o institutos nacionales de salud como el de enfermedades respiratorias o el Instituto de Neurología, tienen magníficas unidades de sueño en donde hay especialistas y somnólogos, pero también otorrinolaringólogos y neumólogos y cardiólogos y neurólogos. Entonces aquí se trata de diseñar una estrategia verdaderamente completa para mejorar la experiencia de dormir. Y por nuestra parte, en el Centro Médico ABC, contamos con una clínica de sueño multidisciplinaria en donde tenemos especialistas de diferentes áreas que estamos verdaderamente muy interesados en diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida a través de un mejor dormir. Pueden visitarnos en diferentes redes del Centro Médico ABC o en centromédicoabc.com/centro neurológico o en el teléfono 55 11 03 1600. Discúlpenme que haga el anuncio, pero ojalá que realmente se acerquen su auditorio a nosotros para tratar, insisto, de resolver algo tan delicado como es el tema del sueño. Me piden que repita los teléfonos, muchas gracias. Son el 55 11 03 1600.
Aquí les asesoraremos si realmente se necesita una consulta con el especialista. Podemos compartirles algunas ligas en donde hablamos de toda esta necesidad de cambiar algunos ritos y algunos hábitos de sueño. Y por supuesto, cuando es claro que existe una disomnia o una parasomnia o algunos otros problemas de estas docenas de trastornos de sueño que ya mencionamos que existen, pues lo más conveniente es acercarse a nuestra o a cualquier otra clínica de sueño para tratar de resolver este problema. Y que con la atención, pues entre más rápido vayamos, mejor, ¿verdad? No dejar que ya sea una situación más grave, ¿no, doctor? Uh-huh. Definitivamente, Maru. Como siempre, las medidas preventivas son muchísimo más fáciles de implementar que aquellas curativas. Y si uno lo va dejando en el cajón porque definitivamente cree que tiene otras prioridades, pues va a acabar realmente cobrando un precio más alto de lo que podría haber generado en etapas más tempranas del padecimiento. Pues doctor, muchas gracias. Es un tema muy amplio que requiere de varios programas. Gisela, yo creo que estarás de acuerdo también. Pero nos gustaría seguir en contacto con el doctor Paul Skurovich porque él también es especialista en otros trastornos. Doctor, un gusto realmente haberlo tenido en este programa, Gisela, amigos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, Maru, Gise, por esta invitación y a todo el equipo de producción, y un saludo muy, pero muy cordial a sus radioescuchas y a su auditorio. Muchas gracias, pues agradecemos la presencia del doctor Paul Skurovich Bialik, médico de la UNAM y con especialidad en epilepsia y, bueno, como ya escucharon también en el tema trastornos del sueño, con más de 10 años de experiencia en la clínica en instituciones de prestigio internacional y que actualmente es jefe de neurofisiología clínica del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Gracias nuevamente por acompañarnos y también queremos agradecer a todos y a todas que siguen este programa todos los viernes en punto de las 12 del día. Gracias por su atención a nombre de todo el equipo, formado por Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora, María Eugenia Pulido. Hasta la próxima, amigos. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.